Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa realmente especial. Vamos a ver la película Milagro en Milán de Vittorio De Sica. Creo que un programa como este, de Qué grande es el cine, que no había puesto nunca Vittorio De Sica, pues estaba mal. Vittorio De Sica ha influido en muchísimas cineastas, en gente como Bergman, en gente como Fellini. Fellini realmente le ha copiado, en el buen sentido, bastante a De Sica. Gente como Woody Allen, maestros del cine sueco, noruegos, españoles. Toda una generación que estudiaba en la escuela tenían esta película de Milagro en Milán casi como libro de cabecera, como película de cabecera. Ya saben, además, que De Sica durante mucho tiempo ha encabezado las listas de las mejores películas de la historia del cine y de los mejores directores, pues con Limpiabotas, con Ladrón de bicicletas, con Milagro en Milán. Luego el tiempo, naturalmente, y las modas y otros usos y costumbres han ido arrinconándole, pero yo creo que es injusto porque Vittorio De Sica durante muchos años ha sido el cine. El cine han sido muchos directores, 4, 5, a veces 10, pero uno de ellos ha sido De Sica. De Sica es el director que más vocaciones ha despertado por el cine, probablemente en España, que ha hecho que la gente viera el cine de otra manera. Y para mí, en concreto, esta es una película especial, porque yo no la vi la primera vez, sino que la oí, y se la oí a mi padre, que siempre ha contado muy bien las historias y las películas, y que tuvo la suerte de verla cuando se estrenó, y a mí y a otra gente de mi casa, cuando yo era un chavalín, pues a los vecinos nos contaba la película de una manera asombrosa, nos contaba aquella gente que salía a tomar el rayito de sol, nos contaba cómo volaban por las escobas en el Duomo, nos contaba qué era el Duomo, qué era la Scala de Milán. Era, en fin, era una película que nos apetecía ver a todo el mundo, entonces no se iba al cine ni a los cines de estreno como se va ahora. Y cuando vi la película tengo que reconocer que estaba tan bien narrada por mi padre como la había narrado primero en los papeles Sabatini y luego con las imágenes de Sica. Creo que es un lujo. Solo una televisión pública como es esta de la 2 puede permitirse eso de poner hoy, a estas horas, que es una hora todavía de alta competición, una película del año 51, una película ingenua, una película que yo no sé qué acogida puede tener, pero una película, insisto, que hay que poner porque es un lujo ver hoy el Milagro en Milán. Y además, quizá muchos de ustedes se van a reír porque les va a parecer muy pueril, ni siquiera los efectos especiales, visto lo que se hace hoy en día, pueden despertar ninguna curiosidad. Pero es una película que trata de buena gente, es una película que cree en el cine, en la vida, que cree en el amor y que a mí me parece que hay que ponerla por encima de las audiencias. Para hablarnos de ella y para hablar de esta película, insisto, muy, muy especial y que yo quiero que vean con unos ojos distintos a los que se ve habitualmente este programa, está, entre otras personas, Juan Cobo. Muy buenas noches. Buenas noches. Experto en el cine italiano, ha vivido en Italia, ha conocido a toda la gran cantidad de maestros del cine italiano, a De Sica, a Fellini, a Visconti, etcétera. Maestro también en explicarnos qué es el neorrealismo, aunque esta película yo no sé si habría que llamarla neorrealismo, neoidealismo o un neo-Sabatini. Pero bueno, dinos algo de Milagro en Milán. Sí, yo creo que el neorrealismo es muy complicado de explicar porque nadie ha conseguido todavía hacer una síntesis de lo que fue realmente. Sobre todo porque el neorrealismo, como movimiento cinematográfico que nace inmediatamente en la posguerra y que yo, en cierto sentido, y creo que ahora se justifica mucho más, Rossellini, con Roma Ciudad Abierta y con Paisà, estableció las bases muy bien. La verdad es que el neorrealismo sufrió algo muy propio de una posguerra, y es que en Italia se desencadenó una tremenda lucha política entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, que estaban muy parecidos siempre en los votos, y eso perjudicó bastante al cine, que fue cogido en medio de toda esta batalla. Pero concretamente Milagro en Milán, que creo que es una herencia directa del neorrealismo, yo creo que, entre otras cosas, es una especie de homenaje que De Sica hace a su colaborador Sabatini. Es decir, han hecho Limpiabotas, que ha sido lo que entonces se llamaba distinguida por la Academia, que entonces todavía no había el premio a la película extranjera. Han hecho Las 9 bicicletas, que ha sido también la mejor película extranjera para la Academia. Y van a hacer Umberto D., que es uno de los grandes caprichos también que tienen los dos. Y entre medias hacen esta historia de Milagro en Milán, que es una especie de fábula que desde hace tiempo atrás, mucho, que del 39 o por ahí, ha escrito Sabatini, como una fábula para contársela a sus hijos. Y entonces yo creo que De Sica, que ya en ese momento es productor de sus películas, tiene este detalle de atención a la vieja idea y a la pasión que siente su colaborador más íntimo por una historia situada en un mundo ideal, donde los seres sienten que decir buenos días tiene que ser realmente decir buenos días, y donde los pobres tienen derecho a la vida.
creo que le da este capricho máximo y le sitúa en una zona que Zavattini tenía un poco soterrada, que es la fábula, el humor, el amor hacia los seres más humildes, pero todo ello con un toque de ironía que estaba en la literatura anterior antes de empezar él a hacer cine neorrealista, es decir, que se destaca mucho de Limpiabotas, de La Banda de Bicicletas, como se destacará mucho de otras películas que vienen después. Y lo que pasó con De Sica, vamos a dejarlo ya para luego discutirlo en el coloquio, es que De Sica y todo el cine neorrealista, cogido en esa gran lucha política entre la extrema izquierda y los democristianos, sufrió muchos avatares. La gran ventaja que tuvo una resonancia mundial inmensa, es decir, que, como sabemos, Paisà y Roma Ciudad Abierta deslumbran a los americanos, que De Sica se convierte en una persona conocidísima con sus películas, que en América, incluso La Banda de Bicicletas, tiene un momento clave, y es que, como va muy bien en los cines de habla, de versión original, la Warner quiere comprarlo para ponerlo en todos los cines. Y hay un problema solo, nimio, que ahora nos parece totalmente absurdo, de censura, y es que la censura americana, los productores quieren cortar la escena en que el niño, Enzo Staiola, el hijo del obrero, se para en una pared, en un muro, para hacer un pipí, y en eso lo quería cortar la censura. Y De Sica dijo, no se corta un fotograma, y la película no tuvo la difusión que iba a haber tenido. Así que yo creo que Milagro en Milán es ese tipo de película que abre un cierto paréntesis, que fue acusado en cierto sentido de escapismo, y que sin embargo, como tú has dicho muy bien, fue una película muy muy valorada en España, tanto que el espectador verá dos cosas fundamentales. Hay unas escenas, que Berlanga retoma en Bienvenido Mr. Marshall, y hay una cosa que tanto a Zavattini como a De Sica les gustaba mucho, que era la herencia de Charles Chaplin. Muy bien, muchísimas gracias. Y también hay que decir que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, Milagro Milán. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo la viste tú esta película? ¿En un cineclub de chaval? Pues no recuerdo bien. Lo que sí que recuerdo es que me pareció una película insólita, y yo diría que me lo sigue pareciendo. Yo creo que es una película realmente a ver, porque es una película insólita, irrepetible, inexplicable en algún sentido, en pleno neorrealismo, después de las pautas marcadas por Rossellini, con Roma Ciudad Abierta, con Paisà, con Germania Nocero, luego con el propio De Sica, con Limpiabotas y tal. De repente aparece esta película, que es una película como una fábula, como un cuento de hadas sobre la bondad de los seres humanos, que no se sabe muy bien. Se introduce un elemento nuevo que no tenía antes el neorrealismo, que es la poesía, el humor, incluso el absurdo. A mí hay momentos que me recuerda al mejor Miura, al mejor Miguel Miura, es decir, yo no sé quién influiría a quién, pero evidentemente es una película que yo me atrevo a considerar insólita, única, irrepetible, que no tiene nada que ver con lo que se hizo antes ni con lo que se hizo después, que se le puede criticar de escapismo, pero en un cine como el neorrealista, que siempre era demasiado pegado a la realidad, siempre era muy documento de una realidad determinada, el que un par de insensatos, como eran Cesare Zavattini y Vittorio De Sica, se inventaran este cuento, esta especie de sátira social, donde predomina la magia, donde predomina la fantasía, donde predomina lo irreal y donde predomina el humor, a mí me parece que es necesariamente conocer. Aparte de que yo creo que es una película que está llena de ideas. Pocas películas de esta época tienen tantas ideas. Yo diría que ya no cada secuencia es una idea, sino que cada plano es una idea. Y esto es algo a valorar. Muy bien, muchas gracias. Está también con nosotros José Antonio Pruneda, que ya ha estado en otras ocasiones. Buenas noches, hablando de Robín de los Bosques. Y hoy estás aquí y estarás más veces. Bueno, dinos algo. ¿Tú cómo recuerdas tu primera visión de Milagro Milán? Te debió de coger ya en pleno sarampión del cine. Sí, yo creo que ya tenía un grado de afición. Es una película que sales y yo recuerdo de quedarme con la boca abierta. Quizá te quedas... Es una película que incluso después de muchísimos años, de 40 años a lo mejor o más de haberla visto por primera vez,
hay escenas en esa película que a mí se me han quedado grabadas toda la vida me he acordado de esos pobres saltando en el rayo de sol, y toda la vida me he acordado de una escena que es absolutamente surrealista, que es cuando el rico quiere saber el grado de humedad que hace en el ambiente, abre la ventana y tiene un señor fuera para decírselo, ¿no? Entonces, entroncando un poco